En primer lugar, saludamos a todos los asistentes a esta actividad, ¿verdad? Es una actividad que es realizada por el Campus Santiago de la Universidad de Valparaíso y con la colaboración de la Escuela de Auditoría del Campus Santiago y de la Escuela de Ingeniería Comercial, ¿ya? En esta oportunidad me va a corresponder a mí comenzar con la presentación de nuestro invitado y posteriormente el profesor, ¿verdad? Don Héctor, de la Escuela de Auditoría, don Héctor Fuentes, va a coordinar el proceso de preguntas, de dudas que ustedes puedan tener. Saludamos al profesor, ¿ya? Don Gerardo Bitham, que hoy día nos acompaña. Y antes de comenzar, por cierto, vamos a plantear una breve reseña, ¿no?, de su extenso currículum. Para la actividad de hoy día, el profesor nos va a hacer una presentación, ¿sí? Y posterior a ello, todos los participantes, por cierto, podremos hacer preguntas, podemos preguntar en el chat, básicamente porque nos permite llevar una secuencia del orden de las preguntas. Les vamos a solicitar que durante la presentación del profesor, expositor, tener su micrófono apagado, ¿ya? Y como les digo, cuando concluya, entonces vamos a dar paso a esta ronda de preguntas, ¿sí? Saludamos a autoridades, ¿verdad? A profesores, profesoras, colegas que nos acompañan. En esta oportunidad nos acompaña la directora del Campus Santiago, profesora Valeria Scapini, también profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas y también de otras escuelas. Y por cierto, saludamos también a los estudiantes e invitados que hoy día nos van a acompañar. En relación a nuestro invitado, a Gerardo Bitham, podríamos dar algunos elementos de su amplia trayectoria. Bueno, en primer lugar, indicar que Gerardo es responsable nacional del Impacto Banca Ética, y es past president de la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común en Chile. De formación, Gerardo, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, posee más de 25 años de experiencia en temas de comercio justo y sustentabilidad. Fue gerente general de Comparte, que fue una de las primeras organizaciones certificadas de comercio justo en Chile y con distribución de productos en más de 25 países, ¿ya? Generando además apoyo a más de 500 pequeños productores y contribuyendo a la organización de esto. Ha sido miembro del directorio global de la Organización Mundial de Comercio Justo entre 1995 y 1997. Y como decíamos, participa en la Asociación para el Fomento de la Economía del Bien Común en Chile. El título de su conferencia precisamente es Economía del Bien Común, por lo tanto va a ser muy interesante para todos nosotros conocer respecto a de qué se trata la economía del bien común, en un momento que además es particularmente sensible por todos los cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad. Así que, sin más, dejo con ustedes al profesor Gerardo Bitham. Profesor. Muy bien. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Me alegro mucho, estoy muy agradecido por la invitación. Encantado de participar hoy día y espero que lo que yo les comparta pueda ser de utilidad. Trataré de ser lo más breve, sé que me cuesta, no es algo sencillo, pero bueno, trataré de hacerlo lo posible. Lo que no me acuerdo en este minuto es de cuánto tiempo dispongo para exponer. Sí, usted dispone de 30, 40 minutos aproximadamente. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, para tratar de regularme y no apasionarme en exceso, que es lo que suele ocurrir. Así que voy a compartir pantalla para empezar con esto y espero no equivocarme de presentación, porque tengo más de una ya, pero a ver, ahí. Y ¿ahí la están viendo completa? Sí, se ve y se escucha. Sí, profesor. Sí. Ya, perfecto. Ya, sí, se ve pantalla completa. Ya. Muy bien. Bueno, nuevamente gracias por esta invitación. Encantado de ir respondiendo todas las preguntas que puedan haber para hablar sobre la economía del bien común, que es esta expresión
de nueva economía o no de nueva economía, sino que prácticamente, y lo quiero justificar en esta presentación, la resignificación o la vuelta a la significación de la esencia de lo que es la economía definida desde la época de Aristóteles aproximadamente, que se los quiero comentar. Y que desafortunadamente en el tiempo se ha ido transformando y alterando, y hoy día lo que entendemos por economía en nuestro acervo dista mucho del origen, de la propuesta original, del sentido etimológico incluso de la palabra. Pero eso lo vamos viendo y el contenido que esto tiene. Entonces, ¿en qué va a consistir la presentación? Si esto se pudiese mover, sería fantástico. Aquí sí. Esto es una pregunta que es como para motivar una reflexión interior de cada uno, ¿eh? O sea, es más bien para que se la queden ustedes. ¿O qué es lo que nos mueve hoy como personas, como ciudadanos, como empresarios, como docentes, como lo que seamos? ¿M? ¿Qué nos mueve hoy? Apoyar o vincularnos a iniciativas que tiendan a construir, a crear una sociedad y una economía orientada al bien común y que tenga rostro humano, en definitiva, que la persona esté al centro, en armonía con el medio ambiente, o solamente nos mueve maximizar nuestro bienestar. Y lo coloco separado, con un guión separado. Bienestar, quiero estar bien yo, y lo que pasa en la sociedad no me importa mucho, o lo miro con recelo, o no lo entiendo, o de alguna manera eh, tampoco me pongo en el lugar de querer entenderlo. Entonces, es una motivación que también en los días que corren, con la, eh, digamos, conflictividad que vivimos, con los desafíos que tenemos por delante, no solo internos, de repente pensamos mucho en lo local, sin embargo estamos viviendo temas que son globales, como el cambio climático en particular, que nos obligan a pensar en las iniciativas, la economía, el desarrollo de otra forma. De otra manera no tenemos futuro, o sea, es tan claro como eso, y lamentablemente como eso, porque pudimos haber hecho las cosas de otra manera y no las hicimos. Es casi como para sentirse muchas veces culpable del mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. Entonces, quedémonos con esta pregunta nomás, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que me anima cada día? ¿A qué es lo que le quiero dar sentido? ¿Estoy buscando un propósito o solamente vivo el día a día? Eso es como una pregunta provocadora de alguna manera, ¿ah? No la tomen a mal, solamente es para hacernos la pregunta cada día de qué es lo que nos mueve. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poquito el contexto, los objetivos del desarrollo sostenible, qué es la economía, el contexto está dado por los objetivos del desarrollo sostenible, qué es la economía del bien común y las distintas expresiones de nuevas economías o economías con valores o con propósito, la historia de esto, el balance del bien común, que es el corazón de esta propuesta. Es una propuesta que tiene un propósito, pero lo que me ha llamado la atención a mí, habiendo sido yo, habiendo trabajado tantos años en comercio justo y siendo un fanático del comercio justo absolutamente, porque lo he practicado, lo he vivido como empresario en mucho tiempo. Sin embargo, he encontrado en esta propuesta un sentido muy potente, ya que tiene toda una métrica que permite medir esa contribución al bien común de parte de las empresas y las organizaciones. Algunos destacados del proceso que significa hacer el balance del bien común y qué es lo que tenemos cómo colaborar o hacernos parte de esta iniciativa en el lugar donde estemos y quienes seamos, da un poco igual. Bueno, entonces, como les decía hace un minuto, y remontándonos a este señor, que no sé bien si corresponde o no, es la interpretación que daban los antiguos sobre Aristóteles, ¿no? Estamos hablando de casi 400 años antes de Cristo. Y
Aristóteles y Jenofonte, ¿eh? No es solo Aristóteles. Define la economía, etimológicamente hablando, como viene de eco, oikos, que es casa, y nomos, que es la gestión, la administración, las normas que rigen la casa. Por tanto, la economía desde siempre y nunca debió haber cambiado su raíz, es la administración de una casa. Cualquier casa, la casa propia, la casa localidad, comuna, territorio, país, la casa global, nuestra casa común. Y es la búsqueda, en definitiva, del bienestar de los habitantes de la casa. Por eso es que, a decir también de el autor, ya se los voy a mostrar, el autor de la propuesta de la economía del bien común, Christian Felber, a partir de lo que él plantea, finalmente es tan sencillo pero tan sólido como que los principales economistas son las dueñas y dueños de casa, que buscan el bienestar de los habitantes de ese lugar, de su familia. Y cuando lo llevamos y lo expandemos a la sociedad, se trata de la búsqueda por parte de las sociedades y los países del mayor bienestar de las personas. Y eso está contrapuesto a la crematística. La crematística, también definida en esa época, tiene que ver con el amor por el dinero, el desear el dinero por el dinero, la maximización de las utilidades a como dé lugar. Desafortunadamente, en el tiempo, lo que nos ha pasado, y particularmente en los 50 últimos años, 70 últimos años, pero también desde la revolución industrial, es que hemos asimilado la mejor economía a aquella que tiene mayor crecimiento, sin entender que cualquier crecimiento finalmente puede generar más daño que bienestar cuando no contemplamos los daños que generamos al medio ambiente, los daños que generamos en las comunidades, el maltrato laboral eventualmente que se genera por la búsqueda de la maximización de utilidad. Yo, como lo presentaba el profesor Egaña, ¿no es cierto?, cuando me presentó, eh, soy ingeniero industrial, yo aprendí economía, tengo mucho cariño por mis profesores, pero nunca me hablaron en un proyecto de empresa que un proyecto bueno tenía que contemplar la relación con las comunidades, tenía que contemplar su efecto con el medio ambiente, tenía que contemplar la relación con sus trabajadores y que esa fuese armónica, sino que el mejor proyecto era aquel que usaba de mejor manera los recursos, era más eficiente y generaba finalmente un mayor valor actualizado neto o una tasa interna de retorno fantástica, en fin, la que generaba más utilidades. Cuando vemos en el diario y seguimos hablando, ¿no es cierto?, que el ranking de las mejores empresas, asimilando a las mejores empresas aquellas que obtienen mayores utilidades, el balance financiero, siendo esencial para el trabajo de cualquier empresa, no dice absolutamente nada del comportamiento de esa empresa en cuanto a su ética, en cuanto a su actitud con la comunidad, en cuanto a su aporte al bien común, que es lo que quiero explicar ahora, digamos. Entonces, situarnos de que hay una serie de expresiones hoy día que hoy día se llaman como nuevas economías, entre las cuales está la economía del bien común, pero que no son nuevas, son las que rescatan la esencia que nunca debió haber perdido el sentido de economía desde la época de Aristóteles. Entonces, eso quisiera situarlo, le demos vuelta, podemos tener comentarios, críticas, no estar de acuerdo, aquí no se trata de que todos estén de acuerdo con lo que yo digo, para nada. Yo a veces no estoy de acuerdo con lo que pienso. Bueno, eso lo dicen otras personas, pero causa risa de repente ese tipo de cosas. Pero quiero decir que no hay nada escrito en piedra y obviamente siempre está todo sujeto a discusión. Pero este es el concepto original de economía. Y hoy día, como marco, como telón de fondo fundamental hoy día, y al cual la mayoría de los países han suscrito, es a este concepto de desarrollo sostenible y a los objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y qué significa? La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
eso que se viene hablando desde el año 1987 por la Comisión Brundtland, hoy toma cuerpo en el Acuerdo de París en 2015, en que los países toman conciencia o empiezan a tomar conciencia de que no podemos seguir arrastrando las problemáticas globales que tenemos de la manera que lo hemos hecho. Si no cambiamos las formas de hacer, de producir, de crear, de generar valor, sencillamente esto no tiene futuro. Entonces, cuando uno piensa las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de nuestros hijos, ¿cuántas empresas hay y siguen existiendo hoy día que trabajan como si no existiera futuro, que son extractivistas a un punto tal que sencillamente pueden dejar sin recursos naturales en cantidades adecuadas o necesarias, particularmente los recursos naturales agotables, para la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras? Nosotros tenemos que tener presente siempre que estamos de paso. A nosotros se nos ha regalado, podemos tener las concepciones espirituales que queramos, pero se nos ha regalado un tiempo de vida limitado. Y por lo tanto, estamos en esta tierra con todo prestado. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Y por lo tanto, ¿qué hacemos en ese transcurso de tiempo que se nos ha sido regalado? ¿Qué hacemos realmente con ese tiempo? ¿Cómo lo construimos? Y en virtud también de los que vienen después. Por eso es que somos padres, somos madres, llegamos a ser abuelos, en fin, porque hay un sentido también en la vida y ojalá no se pierda por mucha gente, de entender de que vamos de paso y por lo tanto nos debemos a mucha gente que viene detrás de nosotros. Entonces, este concepto ha calado afortunadamente y hoy día, ¿qué significa? Que es la combinación adecuada de lo social, ambiental y lo económico. Que eh, eh, estos tres factores no pueden estar separados en la evaluación de los proyectos y en la consideración del trabajo para adelante. Desafortunadamente, siguen estando muy separados y por lo mismo es necesario ir generando propuestas que las modifiquen. Esos son los 17 objetivos del desarrollo sostenible, ustedes los conocen. Se habla mucho. Chile, como Estado, ya no como gobierno, ha tomado un compromiso en el Acuerdo de París de avanzar en esto y puedo decir que hay muchos planes a nivel público, está radicado en 6 ministerios al menos, estos objetivos del desarrollo sostenible que generan algo así como 250 acciones o políticas públicas en estos 6 ministerios en particular, para llevarlo a la situación nacional en particular, que implican dar pasos decididos en algunas de estas temáticas que son globales e indivisibles. O sea, los objetivos del desarrollo sostenible no son divisibles. Yo puedo tener un emprendimiento o una empresa o una organización que ataca más a un tema, pero no puedo dejar de mirar los demás temas de alguna manera. Estoy preocupado del acceso al agua, pero bueno, también tengo que mirar cuáles son los insumos que yo ocupo para preocuparme de eso, que no afecten o que contribuyan a una producción y un consumo sostenible. ¿Me entienden? O sea, se refiere a que la mirada debe ser mucho más holística, más completa, más integral. Entonces, existen estos objetivos del desarrollo sostenible. Es una gran buena noticia que podemos ocupar bien o a lo mejor hacernos los lesos y no trabajarlo bien. Desafortunadamente hay de esos casos. Y hay una variedad de expresiones de nuevas economías o economías con propósito. No voy a entrar en el detalle de cada una de ellas, pero son estas que ustedes están viendo acá. El movimiento cooperativista, la economía solidaria, el comercio justo, las empresas, el sistema B, la economía del bien común que vamos a hablar ahora, la economía colaborativa, circular, la banca ética. Yo formo parte del proyecto de banca ética acá, que es Doble Impacto, que es una plataforma de inversiones que nos vamos a transformar en el primer banco con lineamientos 100% éticos del país, que eso significa que solamente financia proyectos de impacto positivo en lo social, ambiental, o que apoya a aquellas empresas que quieren transitar a este desarrollo sostenible. Consumo responsable, el movimiento 100K, que es el que pretende desarrollar
mercados territoriales, locales y potenciarlo, 100K de 100 kilómetros a la redonda, y es ahí donde, como ejemplo, alguna organización que dice, mire, yo soy 70% 100K, quiere decir que el 70% de todas las cosas que usted ve aquí, no solo lo que vendo, sino que también aquello que sustenta mi negocio, no sé, la luz, el agua, los muebles que tengo, etcétera, provienen de productores de no más allá de 100 kilómetros a la redonda, generando así desarrollo local, etcétera. Y estos son respuestas, estos movimientos, estas expresiones son respuestas a personas y comunidades que desean ser mucho más respetadas en su trabajo y esfuerzo. Nosotros lo estamos viendo mucho más fuerte con los movimientos que se han generado, muy fuerte en que la gente no está dispuesta a sencillamente a ser abusada en su trabajo, a ser explotada. Uno dice, bueno, la explotación, ¿de qué se está hablando? Para que ustedes sepan, probablemente muchos lo saben, en el mundo hay más de 300 millones de esclavos. Estamos hablando de, o sea, el 5% de la población mundial que sigue viviendo en condiciones de esclavitud. En el caso del cacao, por ejemplo, los chocolates que nos gustan mucho, el 60% del cacao proviene de Costa de Marfil y Ghana, y ahí trabajan más de 300.000 niños esclavos. Niños que nacen, mueren en condiciones de esclavitud, no han tenido oportunidad de estudiar ni de trabajar en otra cosa. Su destino es trabajar hasta morir. Esa es la realidad. Esa es la realidad que muchos dicen, bueno, pero es que eso es Costa de Marfil y Ghana. ¿Qué tengo que ver con eso yo? Todo tiene que ver con todo. Es decir, yo no me puedo desentender, no para vivir bajo la culpa permanente, mira que desgraciado soy, porque no hago nada, sino que más bien tomar decisiones como ciudadanos con mucho más, como dice ahí, más consciente y responsable, que nos empiezan a preocupar cuáles son las cadenas de valor, de dónde vienen los productos, quiénes lo hacen, por qué lo hacen, en qué condiciones lo hacen, y voy prefiriendo y exigiendo a las empresas que me den, eh, que me den razón de su trato laboral en relación con el medio ambiente, en relación con la comunidad. Este desafío del desarrollo sostenible nos invita a ser mucho más responsables y conscientes en nuestras propias decisiones y en las decisiones de la empresa, de las empresas, cuando tienen que decidir cómo está constituida su cadena de valor, a quién le compran los productos, dónde están sus insumos que necesitan. La necesidad de mayor transparencia y confianza con todos los abusos de, por ejemplo, colusiones, etcétera. La gente ha dicho, no más, yo no quiero que me metan en el bolsillo permanentemente y me roben. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto daño se ha hecho en ese sentido y cuánto malestar existe, no solo aquí, en todas partes, por un mal uso de lo que debe ser la empresa? Debe ser el espacio que permita el desarrollo de productos que sirven a las necesidades humanas. Las necesidades humanas también entendidas como aquellas fundamentales, básicas, que están definidas, lo podríamos hablar en otra expresión, pero no me da el tiempo, que están definidas por Manfred McNeff, un economista chileno que falleció hace 2 años, que es el autor del Desarrollo a Escala Humana, que los invito, si no lo conocen, a leerlo, a conocer de su obra, y donde nos define que las necesidades humanas son muy pocas, son 9 total, y que los satisfactores de esas necesidades son múltiples, son miles, pero no como nos han hecho creer que las necesidades humanas son múltiples. No son múltiples, son básicas, son alimentación, son vivienda, son abrigo, son afecto, cariño, ocio también. Son algunas de las necesidades fundamentales del ser humano. Y cuando están cubiertas, bueno, la gente puede desarrollarse adecuadamente. Esto hace que estas expresiones no sean unas mejores que otras, sino que respondan a realidades distintas, pero que cruzan este tipo de, o dan respuesta, y son una buena respuesta a estos desafíos que nos presenta el desarrollo sostenible hoy día. Aquí solamente como un dato, yo también
he trabajado en ProQualitas, que es una consultora en que hicimos un trabajo para el Ministerio de Economía hace 3 o 4 años atrás, en que sobre caracterización de comercio justo y propensión a un consumo responsable, y nos dábamos cuenta en una encuesta que hicimos con una serie de validadores en una población bastante extensa, digamos, de distintos estratos socioeconómicos, que el 53% de las personas entre 35 y 45 años en particular, siempre o casi siempre, están más disponibles a adquirir aquellos productos de los cuales conocen su historia, su trayectoria. Pero lo que pasa con esas personas es que muchas veces no tienen información. No hay información suficiente que les permita tomar esas decisiones. Entonces, uno dice, bueno, pero tienes que ser un ciudadano responsable. Ok, quiero serlo, pero si no tengo información, bueno, ¿cómo hago para elegir? Entonces, llamado ahí a las empresas, al aparato público, etcétera, para que generar posibilidades de que las empresas más responsables y más aportantes al bien común sean aquellas que tengan mayores prioridades, ya que hay un consumidor que lo privilegia. Entonces, eso como antecedente es súper interesante, porque cuando uno comunica, recuerden que lo que no se comunica no existe, eso es clarísimo. Cuando uno comunica, debe ser capaz de comunicar su propuesta de valor. Decir, bueno, esto es lo que yo ofrezco. No solo la calidad del producto, sino lo que está detrás del producto. Cómo está estructurada mi empresa, a qué valores responde. Entonces, llegado a esto, para entrar al tema de la economía del bien común ya de lleno, tenemos que hablar del contexto, en qué estamos envueltos. Tenemos 3 problemas fundamentales que plantea la economía del bien común, que es la contradicción entre los valores de la economía y la sociedad. Y como propuesta sugiere la generación de un modelo, o varios modelos, que primen el aporte al bien común y la coherencia con los valores sociales. Esta separación entre valores y economía nos ha generado daños enormes. Porque si ustedes lo piensan bien, si uno sigue preocupado solamente del ranking de utilidades de las empresas, podríamos llegar a la ridiculez, y perdonen lo tonto del ejemplo, es que si no incorporamos valores en nuestro quehacer, entonces seamos todos como Pablo Escobar, un amigo mío de Medellín que murió hace un tiempo atrás. Bueno, ustedes saben quién es Pablo Escobar. Es uno de los 25 fortunas más grandes de la historia de la humanidad. ¿En base a qué? Droga, muerte, desolación, abuso, vulneración, delincuencia, en fin. Entonces, cuando miramos el balance de una empresa, tenemos que preguntarnos, ok, también sus números, pero ¿qué hay detrás de los números? Entonces, ahí está el tema fundamental. No toda gran utilidad necesariamente puede ser legítima, sino que es legítima en la medida que responde a una determinada ética y que no pasa por encima de los valores fundamentales que nos hacen generar nuestras propias relaciones humanas. El espíritu de nuestras constituciones no se reflejan en la economía, y lo que se propone entonces es un modelo que busque y que mida la contribución al bien común, y que eso quede establecido adecuadamente en las constituciones. Solo tenemos indicadores de valores de cambio que miden el medio, es decir, el dinero, lo que me refería yo sobre las utilidades, y debemos pasar a medir el éxito económico en indicadores de utilidad socioambiental que midan el fin. Es decir, ¿para qué está hecha? ¿Cuál es el propósito de la empresa? ¿Qué busca la empresa o la organización o la cooperativa o la estructura que sea? ¿Qué está buscando? Entonces tenemos que generar propuestas que midan el propósito de las empresas más que el medio. Estamos construyendo, les decía yo, formo parte del proyecto de banca ética, en que el dinero es fundamental, pero el dinero entendido como medio. Como la sangre es al cuerpo, el dinero es al cuerpo social aquel medio necesario que permite que las cosas funcionen y funcionen bien. Cuando ese dinero se estanca, se
utiliza para iniciativas inadecuadas o se especula sobre el dinero, que es lo más habitual en muchas operaciones financieras, es la especulación, sencillamente el dinero no está fluyendo a aquellos espacios donde la creatividad permite dar solución a estos grandes problemas de la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero? Estar al servicio del fin y el propósito de las organizaciones. El bien común está expresado en la mayoría de las constituciones de los países, incluso en Chile. Toda actividad, el Estado debe servir al bien común. Toda actividad económica debe servir al bien común. No me voy a detener en esto, pero ustedes pueden hacer una relación. Y lo que pasa es que tenemos una contradicción, porque aparece establecido en las constituciones en el primer articulado, sin embargo, las reglas y las normas no están en relación directa con eso. Un solo ejemplo, muy básico, muy simple. La Alameda, Bernardo Higgins, ¿no es cierto?, en Santiago de Chile, dos locales de 100 metros cada uno que vende frutas, verduras orgánicas, que tiene una buena relación con sus proveedores, son cercanos, etcétera. Y al lado, otro local que es una tienda de productos todo a 1000. Ustedes entenderán que si se venden a 1000 pesos, podrán entender cómo se producen en China, ¿no? O sea, no es necesario hacer un análisis muy sesudo para darse cuenta que hay explotación, hay un trabajo inadecuado, porque si esa persona que tiene el local todo a 1000 le va bien y gana con eso, es porque alguien está sufriendo el dolor en alguna parte. Eso está claro. Bueno, esos dos locales, de 100 metros cada uno al lado del otro, pagan exactamente el mismo valor de patente en la Alameda. Y la pregunta es, ¿quién sirve más al bien común? ¿Cuál de las dos iniciativas está sirviendo más al bien común? ¿Cuál les genera más trabajo? ¿Cuál respeta más la sociedad? Etcétera. Por lo tanto, si somos coherentes con los principios que se plantean en la Constitución, las normas y leyes deben ser capaces de discriminar positivamente a aquello que satisface el primer articulado de la Constitución, que es favorecer el bien común. Pero si actuamos de forma pareja, no estamos entendiendo qué es lo que requiere la sociedad para un buen desempeño y una buena salud social y ambiental. Y eso nos pasa a todo nivel. Vivimos en una inconsciencia de lo que propiamente está escrito en nuestras propias constituciones. Entonces, es patético, pero es así. Entonces, firmamos tratados de libre comercio. Perfecto. Yo también soy partidario de que generemos un comercio lo más libre posible. Pero no podemos hacer competir cosas que no son iguales. Cuando dos organizaciones compiten, yo espero, al igual que en una carrera deportiva, que partamos del mismo lugar. Cuando no partimos del mismo lugar, no es una competencia leal. Aquí quebraron muchas empresas cuando se abrieron los mercados porque no hubo una mirada de contemplar el desarrollo local, la capacidad de esas empresas, la calidad de lo que estaban ofreciendo, que no solo el producto, sino que las relaciones que se generan en torno de la empresa. Entonces, se destruyen empresas por competir, tratar de competir con un textil que viene de algún lugar del país asiático, donde trabajan mujeres esclavizadas en unos subterráneos inmundos, ¿no es cierto? En que eso es en la competencia, eso es una competencia leal, ahí hay subsidio, y subsidio basado en sangre. O sea, es brutal lo que estoy diciendo, pero es así. Entonces, no podemos hacer competir, ni es bueno para la humanidad competir en condiciones tan desiguales que perpetúan daños que no nos gustarían que nos ocurriesen a nosotros y por lo tanto deberíamos ser capaces de decir aquello que no quiero para mí, no lo quiero para nadie. Entonces, son temas valóricos que tenemos que incorporar en la economía. A lo técnico tenemos que incorporar el espíritu. De otra manera, no podemos avanzar en una sociedad sana adecuadamente. Entonces, la integralidad de los conceptos es lo que propone esta economía del bien común. Entonces, ¿qué es la economía del bien común? Es un modelo que busca cambiar o resignificar el objetivo de la economía desde la sola maximización de los beneficios financieros por medio de la competencia
a la máxima contribución al bien común por medio de la colaboración. Y se basa en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones humanas. La justicia social, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la transparencia y la participación ciudadana. La organización más exitosa, por tanto, es aquella que más contribuye al bien común, y esto se mide a través del balance del bien común que eso nos muestra. Hay tres aspectos importantes de la economía del bien común. No es el único sistema económico imaginable, y es más, trata de convivir con muchos otros esquemas, como el comercio justo, las empresas B, la economía colaborativa, la economía circular, que se focalizan en distintos temas, pero la economía del bien común tiene la gracia, así como la economía rosquilla, que en otra oportunidad podemos conversar, si les parece, que es la economía de la dona, que se llama, que es muy interesante también, que la gracia que tiene esta economía del bien común es que integra adecuadamente estos conceptos bajo un mismo paraguas y tiene un esquema de medición que es el balance. Entonces, es un modelo moldeable, adaptable a la realidad específica de los países, a sus culturas o a los territorios que corresponde. Por lo tanto, no es algo que tenga una propuesta fija, sino que se va posicionando en cada lugar de acuerdo a la cultura y las necesidades específicas que en ese lugar priman. Tiene tres alcances en el plano económico. La economía del bien común busca, como decía, resignificar el éxito económico mediante medir la contribución al bien común a través del balance. En el plano legislativo se pretende hacer cambios en las reglas de manera tal de que las políticas públicas, las normas y las leyes incorporen el concepto de bien común adecuadamente y sean coherentes con este primer articulado que se plantea en casi todas las constituciones del mundo. O sea, la búsqueda de la coherencia entre el decir y luego que las normas lo rijan. Por ejemplo, en las licitaciones públicas o las compras públicas, no puede ser que sigamos con la mentalidad del precio más bajo cada vez que tenemos que tomar una decisión sobre un determinado producto o insumo que requerimos. Lo que está primando, particularmente en Europa, con los municipios y los ayuntamientos por el bien común, tiene que ver con el concepto de mejor precio, que la decisión tiene que ver probablemente con un precio más alto, pero que en los ponderadores objetivos de la licitación se pondera con mayor peso la producción local, las cadenas de valor que sean más sostenibles, la circularidad del proceso, de manera tal de que no genere más residuos. Entonces, se desecha la torpe mirada del menor precio, que es pan para hoy y hambre para mañana. Si seguimos en la lógica del menor precio y ajustado a un presupuesto determinado en que se castiga finalmente al tomador de decisiones públicas porque no eligió el más barato, finalmente seguimos perpetuando daños. Y al próximo año tendremos que hacer una nueva licitación que resuelva los problemas que no miramos en la anterior por no colocar los ponderadores que debíamos colocar para tomar una decisión de largo plazo. No sé si me siguen con esa idea, pero tiene que ver con unas miradas distintas y que, ojo, yo lo he hablado con legisladores, me ha tocado hablarlo incluso con municipios en Chile, me dicen, no hay ningún inconveniente en tomar decisiones en que si los ponderadores están claramente definidos y hay maneras de medirlo, por eso es tan importante lo que les quiero plantear. No hay ningún inconveniente en que podamos elegir una propuesta que sea más cara, siempre y cuando se cumplan esos ponderadores. De hecho, la JUNAEB, la Junta de Auxilio Escolar y Beca, desde ya hace 2 o 3 años, lo que ha hecho en sus compras públicas es privilegiar a aquellos contratistas que han generado contratos con productores locales. Entonces, la señal para el mercado es que si yo no tengo contratos con productores locales en cada uno de los lugares donde tengo que distribuir alimentos para las escuelas, para los jardines infantiles, si no los tengo, puedo perder la licitación. Entonces, es tan relevante como eso.
Y en el plano social, ¿no es cierto? Apoyar a la formación de personas que en su rol de ciudadanos o de consumidores de bienes y servicios premian a aquellas organizaciones que mejor lo hacen en su actuar. Bueno, él es Christian Felber, es un profesor universitario austriaco, el que generó el libro La economía del bien común, se lo recomiendo leer. Yo aquí estoy tratando de hacer una síntesis que ya no va tan apretada, lamentablemente, porque me doy cuenta que ya estoy excedido, pero me disculparán porque esto es muy interesante. Christian Felber es el autor de la economía del bien común, además es bailarín, y por eso es que se para de esa manera, para reflejar cómo está la economía hoy. Estamos patas para arriba, es decir, hacemos de los medios fines y los fines medios, y al final no vamos al objeto esencial, que es esta búsqueda aristotélica de la economía entendida como el bienestar de una casa, de los habitantes de una casa, en que priman entonces muchos más valores. El propósito de la EBC ser un modelo sostenible, promoviendo estos valores que ya les he mencionado y motivar a empresas y organizaciones a realizar su balance del bien común para identificar los elementos de aporte al bien común en forma complementaria a los estados financieros. Ser agentes de cambio es la misión a través del trabajo de las organizaciones que entran en la propuesta de la economía del bien común, las empresas, etcétera, en número creciente a nivel global, puedan ser articuladores de una forma de mostrarse a la ciudadanía que es distinta. Bueno, esa es la forma, no me voy a tener esto, la forma de estructura, cómo se estructuran a partir de campos de energía, en Chile en particular, cómo opera el movimiento de economía del bien común. Y aquí está el balance del bien común. Es el corazón de la economía del bien común, es la forma de medirlo, cómo poder las organizaciones medir su contribución al bien común. Y esta es la matriz del bien común. Es la que nos permite hacer el cálculo de cuánto yo contribuyo al bien común. Entonces, si ustedes se fijan, la matriz del bien común incorpora en la horizontal los valores, lo que hemos definido. La dignidad humana, la sostenibilidad y la solidaridad y justicia, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y participación, y en la vertical todos nuestros grupos de contacto o stakeholders. Entonces, eso da lugar, tampoco me puedo detener en cada uno de ellos, a 20 puntos o temas a tratar, que a su vez tienen subtemas a su interior, que me permiten hacer una fotografía de cómo la empresa está adecuadamente en estos valores vinculada con todos sus grupos de contacto. Entonces, por ejemplo, en el A1, dignidad humana en la cadena de proveedores, se trata de ver, cuando yo soy un productor de un bien o un servicio, ¿qué proveedores tengo? ¿Qué cosas necesito? Insumos, materias primas, servicios, para poder hacer lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Toda empresa requiere una cadena de valor, tanto para hacer lo que hace como para luego distribuir, colocar donde corresponde. Producto o servicio corre por igual. Entonces, la pregunta principal en ese tema, son muchas preguntas al interior, es ¿cómo yo contemplo la dignidad humana cuando estoy trabajando con mis proveedores? Es decir, ¿cómo tomo las decisiones de proveedores para hacer lo que hago? ¿Busco nuevamente aquel proveedor que cobra más barato? ¿O busco aquel proveedor que me asegura que en su cadena de valor se respeta la dignidad de las personas o los derechos humanos en ese trabajo? Cuando hablaba yo de la esclavitud moderna, que no es moderna, existe desde siempre, las formas varían, pero esclavos hay. Entonces la pregunta es, ¿yo como empresa verifico esa cadena de proveedores o solamente estoy comprando lo más barato? ¿Cuál es la ventaja y por qué se dice además que la empresa más sostenible incluso puede ser más rentable económicamente? Porque si yo soy capaz de mostrar esa cadena de valor y demostrarla a estos consumidores, recuerden la lámina que yo les mostraba,
propensos a un consumo responsable y soy capaz de comunicar que mi cadena de valor tiene esa consistencia, yo tendré mejores resultados. Y eso se demuestra hoy día con productos, por ejemplo, en comercio justo, que hace parte del esquema. O sea, los productos de comercio justo hoy día se demandan con mucha fuerza en los países porque hay una cadena de valor asegurada en que se respeta al proveedor de base. Y por lo tanto, hay mucha gente, cada vez creciente, que dice, no me da lo mismo comprar cualquier producto. Yo prefiero aquel que me asegura una cadena de valor que es la adecuada. Y así con muchos otros productos o servicios. Hay industrias que son más complejas, sin duda alguna, pero que pueden ir modificando sus prácticas. Yo creo en la posibilidad de modificar. De hecho, lo que hacemos nosotros en Banca Ética, que hemos financiado ya más de 400 organizaciones y empresas en el país, 53 millones de dólares aproximadamente en colocaciones, es que vamos viendo ese cambio de mirada en las empresas hacia un favorecer al bien común. Entonces, eso hace este balance. Aquí está el mismo balance en su relación con los objetivos del desarrollo sostenible. Cómo cada uno de estos temas está vinculado con algunos de los objetivos en específico, de los 17 temas del desarrollo sostenible, los 17 objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, ahí se genera la correlación sobre esto. Ahora, para hacer esto hay planillas, ¿no es cierto? Un sistema, hay un manual para poder desarrollarlo, que no es el caso, eso da para un curso, digamos, ¿no es cierto? Yo, de hecho, he trabajado en consultoría en economía del bien común para hacer balances en algunas empresas y claro, cada uno tiene que demostrar cuáles son las evidencias de cada uno de estos temas, cuáles son los indicadores, qué es lo que no hemos hecho, qué es lo que podríamos hacer, cuál es mi plan de mejora. Eso se trata de que la foto que me saco hoy día, en un año más o 2 años más, mejore. Y aquí les voy a mostrar un caso de ProQualita y lo puedo mostrar porque es donde yo he trabajado también, aparte de hoy día en la banca ética, el balance que se ha hecho ahí, que si se fijan, 418 de 1000 puntos, que es lo máximo. Entonces, claro, al principio en la empresa se dijo, oye, pucha, que estamos mal, ¿cómo tan bajo puntaje? Bueno, les puedo decir que no hay ninguna empresa en el mundo que haya superado los 780 puntos. ¿Por qué? Porque hay una serie de factores que por mucho que busquemos todavía no tienen solución. Y es la búsqueda permanente por lo menos detectar la solución. O sea, cuando yo digo, bueno, mi proyecto es fantástico, pero requiero energía y no tengo otra fuente que energía que es de termoeléctrica, bueno, tengo una falla en mi balance, pero ya no es culpa mía, porque no tengo energía renovable, pero detecto el problema. Y el primer momento en que tengo la posibilidad de acceso, me voy a preocupar de modificar eso. Para eso los planes de acción. Para eso esa mirada más holística, más integral, de decir cómo yo como empresa contribuyo más al bien común cada vez con todas las relaciones que construyo. Uno dice, no, pero yo soy tan chico como empresa. No, nunca hay que desmerecer lo pequeño que podemos ser, porque podemos ir haciendo grandes cambios en esas cadenas de valor, por muy pequeña que sea la empresa. Son miles de pequeñas empresas que van modificando sus prácticas, van haciendo productos menos contaminantes, etcétera, pueden generar un valor. Entonces, esto genera un puntaje que permite a las empresas mirar cómo están y luego subdividirlos por temas. Por ejemplo, acá, en cuanto a los valores, por dignidad humana, por cooperación y solidaridad, ¿hasta qué punto estamos cerca o lejos? Fíjense que en este análisis, en sostenibilidad ecológica, un 17%. Entonces, preocupación en la empresa. ¿Por qué no nos hemos preocupado de este tema? O sea, claro, es que somos consultoras, la verdad, como somos consultoras, la verdad que no estamos muy preocupados. Pero al ver la cadena de proveedores, nos damos cuenta que podríamos tomar decisiones sobre otro tipo de proveedores que sí respondan a una preocupación por el medio ambiente. Entonces, al hacer el balance del bien común, nos despierta a un montón de cosas que no estamos considerando muchas veces y que nos permitiría ir siendo mejores. Y por el stakeholder o por grupos de contacto, ¿cómo estamos también? Fíjense también aquí lo mismo. En proveedores, claro, como somos una consultora, no son tan importantes los proveedores. Bueno, vamos al balance financiero y vemos que
hay una cantidad importante de proveedores, de papeles, de lápices, de viajes, de hoteles, de restaurantes, etcétera, de todas aquellas cosas que requerimos para hacer lo que hacemos. Entonces, ahí la pregunta es, oye, tomemos otras decisiones. ¿A qué hotel vamos a ir? ¿A qué restaurante vamos a ir? Puede ser un restaurante 100K, de productos de comercio justo, de productores locales, etcétera. Nos permite tomar decisiones para extender el beneficio que nosotros generamos, aunque no sea exactamente en el core business, en el corazón del negocio en que estamos insertos. Entonces, voy terminando un poco para no aburrirlos tanto. La importancia de las cadenas de valor sostenible. Uno de los temas fundamentales del balance del bien común es esta incorporación de los valores a lo económico para buscar el bienestar y también la preocupación por las cadenas de valor. Somos un mundo que es redondo, aunque existan los terraplanistas que no lo creen. Pero es redondo y por lo tanto todo nos afecta, que tiene una cantidad de recursos finitos y por lo tanto no se puede crecer de manera infinita con recursos finitos. Por lo tanto, dentro de la propuesta de la economía del bien común más global está la generación del producto del bien común que pueda superar el concepto del PIB solamente, Producto Interno Bruto, que muchas veces tenemos un buen valor, pero tampoco podemos saber hasta qué punto eso significa que la torta está bien distribuida en el país, que no se genera daño en el medio ambiente, en las comunidades, etc. Entonces, eso no lo podemos saber por la herramienta del PIB. Es por eso como países como Nueva Zelanda lo están dando por superado, como diciendo, bueno, es una referencia, ok, mantengámosla ahí, pero tenemos que ir a otros valores, tenemos que ir a medir por qué tenemos un buen crecimiento y se suicida tanta gente. O sea, no estamos haciendo bien el trabajo, hay un problema aquí. Y eso no me lo está mostrando el PIB. Está fantástico que crezcamos. Si tenemos un problema de salud mental tremendo, es que la sociedad no está bien articulada, no se está desarrollando bien. Y esa es la función de la economía. No solo crear bienes y servicios y mantener unos ciertos equilibrios, sino que ir a la profundidad de medir el fin y no los medios. Entonces, de manera tal de que también hagamos un planeta que hace circular los recursos y los genera de manera útil. Solamente para terminar, decir que estas cosas no se consiguen solas. Para lograr que estas nuevas economías, como la economía del bien común, vaya adelante, prospere, surja, es necesario que haya más consumidores conscientes, que haya más empresas que entren en esta lógica de propósito y de sentido, que la academia, ya que estamos en la Universidad del Paraíso, integre, ¿no es cierto?, mucho más estos conceptos en sus mallas curriculares, de manera de incorporar no solo, ojo, en las áreas de economía, finalmente todo es economía, y por lo tanto debiera incorporarse estos conceptos en todos los niveles, en todos los actuares, porque son necesarios para una formación mucho más integral. Tengo algunas anécdotas sobre eso, pero después las puedo contar a lo mejor. Porque tenemos un diplomado en el Alberto Hurtado y hemos hecho algunas cosas también en la Universidad de Santa María. Entonces han surgido cosas interesantes de parte de los alumnos, como diciendo, esto debe estar en la malla, debe estar contemplado estos conceptos. ¿Por qué no nos entregan estos conceptos de forma regular? Bueno, la sociedad civil, las ONG, etcétera, y el sector público fundamental en términos de las políticas públicas que se generan, que favorezcan aquellas iniciativas de bien común por sobre las demás. Y termino con Greta, que ustedes conocen, Greta Thunberg, en que a veces nos desesperanzamos por los problemas que ocurren, a veces nos desesperanzamos, ¿no es cierto?, porque vemos que para solucionar el problema hay que tirar piedra, lo cual es terrible que tengamos que vivir así, pero ella dice que por supuesto que necesitamos esperanza, pero la cosa que necesitamos aún más que esperanza es acción, porque una vez que empezamos a actuar, la esperanza está en todos lados. Y esa es la invitación que yo hago también a creer de que es posible una economía diferente en la medida que somos capaces de incorporar todos estos valores y podemos tener una herramienta como la matriz del bien común
el balance del bien común, que nos facilite y que esto no sea solo una idea, una utopía, sino que realmente lo podamos medir. Quedo hasta aquí, les pido disculpas porque estoy seguro que me excedí no sé cuánto, pero bueno, ¿para qué me invitaron también? Bueno, eso. Gracias. Ok, muchas gracias por esta interesante exposición, Gerardo. A continuación yo voy a dejar al profesor Héctor Fuentes, que va a hacerse cargo de las preguntas, ¿no? Y de los comentarios adicionales que se puedan hacer. Profesor Héctor. Muchas gracias, profesor Juan Egaña. Profesor Juan Egaña, jefe de carrera de la carrera de Ingeniería Comercial del Campus Santiago, carrera de la misma facultad a la cual pertenezco yo. Bien, primero que todo agradecer al profesor Gerardo Vignat, me parece que así se pronuncia, parece que sí, por esta tremenda exposición, y a uno le quedan dando vueltas cosas, a mí me quedan dando vueltas y desde hace mucho tiempo en realidad, no solo de ahora. Este país tan grande que hoy día es una potencia que es China, llama mucho la atención, a mí me llama poderosamente la atención. Y respecto a nuestro portal Chile Compra, por lo menos ya tenemos una de las aristas, los precios son más altos. Falta ahora conjugar lo que es la otra arista, que es revisar la cadena de valor. Bien, profesor, tenemos algunos comentarios y algunas preguntas. Yo voy a ir rápidamente. Karina Olavarría pregunta, el libro que hizo mención, ¿cuál es el nombre? Parece que le respondieron ya, que dice que Economía del Bien Común, de Christian Felber. Sí, ¿Es así? exactamente. Ese es el libro, ha escrito otros más después, pero ese libro es el esencial, sí. Ya, Perla Uribe dice, tiene un comentario, muy buena presentación, felicitaciones al expositor, agradeceré si es posible, comparta la presentación. Haremos profesor, le hacemos la solicitud. Como el tema es la colaboración, colaboraremos y le entregaremos la presentación. Ya, muchas gracias. Ya. Y el profesor Gonzalo Basaure hace una pregunta. Dice, ¿la aplicación de esta economía generaría crecimiento empresarial país cuando estamos cada vez más inmersos en mercados hipercompetitivos? Bueno, a esa pregunta yo diría que tiene que ver mucho con los objetivos que buscamos. Recuérdense la primera pregunta. O sea, ¿qué objetivos estamos buscando a nivel territorial, local? ¿Qué nos motiva? Claro, ¿qué nos motiva? Fíjense ustedes un dato re importante que lo entregó la encuesta CACEN sobre el nivel de pobreza. Resulta que con la pandemia y todo lo que nos ha pasado, aumentó el nivel de pobreza en Chile. Tenía una tendencia a la baja y volvió a aumentar dado este problema. Sin embargo, en zonas rurales más de economía local, no aumentó la pobreza, sino que disminuyó en este tiempo. Es súper interesante el fenómeno. Yo me di cuenta de esto al revisar la encuesta, y de hecho después saqué un paper que incorpora ese tema, porque tiene que ver con, dado la situación de pandemia, se fortalecieron los mercados locales. Y por lo tanto, se empezó a generar intercambio también en situaciones extremas, como las ollas comunes, los comprando juntos, etcétera, que son expresiones de una economía solidaria, social. Son expresiones válidas también, en términos de, no podemos siempre pensar en la economía como la gran empresa, la multiplicación de mil cosas, sino que también entender que la economía la conforman todos, las pequeñas iniciativas, las medianas, las grandes, y todas son necesarias. Y en esos lugares se generó un fortalecimiento del tejido social, o se recompuso tejido social, particularmente en lugares más locales. Entonces, uno puede decir, es posible convivir con la existencia de empresas grandes que empiezan a avanzar en caminos de mayor sostenibilidad real, ¿eh? O sea, hay mucho de cuento y de greenwashing de muchos, pero hay otros que sí están haciendo un trabajo muy significativo y se puede medir. Tiene que convivir con estas otras expresiones que fomentan lo local, lo desarrollan, lo fortalecen adecuadamente. Y ahí la política pública también es esencial, en términos de decir, bueno, ¿dónde dirigimos los recursos para que estos territorios, y cada vez más grandes, puedan desenvolverse? No digo autárquicamente, porque eso ya no tiene sentido, pero sí cierta autonomía
como es la economía rosquilla, la economía de la dona, de Kate Raworth, que se lo recomiendo también como otro libro, La economía rosquilla, se dice en español, lo pueden, bueno, no lo venden acá, que yo sepa, hay que comprarlo por Amazon o algo así. Entonces, Ámsterdam, por ejemplo, una ciudad, está practicando el esquema de la economía rosquilla. ¿Qué es lo que es? Es una dona, ¿no es cierto? Igual que cuando uno va a comer dona, en que el límite interior está dado por los mínimos que nos permiten vivir. Y el límite exterior de la dona es nuestro techo ambiental, o sea, el respeto que tenemos que tener por el medio ambiente. Entonces, el centro, el hoyo de la dona, es fundamentalmente aquello donde no podemos llegar, que es aquellos lugares donde pasamos hambre, donde no se satisfacen nuestras necesidades básicas, ese debe ser nuestro límite social. Y dentro de ese círculo es donde podemos movernos o debemos tender a movernos. Por lo tanto, la política en Ámsterdam hoy día es tratemos de ser lo más autónomos que podamos. Obviamente entendiendo que hay una serie de cosas que no tiene sentido producir ahí, etcétera. Pero ante una situación compleja, podemos vivir y vivir bien. Es decir, ese es el punto, es lo que hay detrás. Entonces, es posible convivir con estas realidades y crecer, pero crecer no de cualquier manera, crecer en aquello que nos sirve y sirve al bien común, y decrecer o eliminar aquello que daña, destruye o dificulta nuestro actuar y el de las generaciones futuras. Muchas gracias. Hay otra pregunta de la profesora María Soledad Ostria, que me imagino que está desde su perspectiva económica, ¿cierto, Sole? ¿Cuáles son las funciones que desarrollan los equipos de trabajo? ¿Cómo se puede participar en estos equipos que trabajan en la economía del bienestar común en Valparaíso, puerto principal? Bueno, hay un grupo, yo no mantengo contacto tan directo con todos los grupos, yo fui presidente de la asociación, ahora estoy más metido en la banca ética y claro, me parece que el tema de la economía del bien común es tan relevante, por eso lo llevo a estas conferencias y quiero motivar en el tema. Hay un grupo, un campo de energía, se le llaman campo de energía, pasé muy rápido por esa lámina, que son grupos de personas o organizaciones que se juntan, y hay uno en Valparaíso, tendría que conseguir los datos, digamos, del grupo, que se reúnen y tratan de difundir o promover este esquema. Quiero decir también que todavía no es algo muy conocido en Chile. Hay pocas empresas que han hecho su balance del bien común, no así como en Austria, Alemania, España, que está muy difundido. Y está muy difundido también por este tipo de incentivos, como les decía yo, de los municipios por el bien común, los ayuntamientos por el bien común, que empiezan a incorporar, entonces motivan, yo creo en los incentivos sin duda, motivan a las empresas a decir, chuta, la verdad, tengo que mirar estas cosas, tengo que integrarlas en mi actuar, porque si no también pierdo, voy a perder mi posibilidad de desarrollo, porque tenemos consumidores más conscientes, los municipios están siendo más conscientes, no le da lo mismo que yo haga cosas que al final termine yo más preocupado de la basura que deja que la circularidad de su proceso, digamos. O sea, lo que no gastamos por acá, lo terminamos gastando por allá. Con ese ejemplo de todo a mil, casi todo plástico, que al final termina en la basura, el municipio no termina dándose cuenta de que está gastando más dinero al no tener una diferencial de patente, está terminando por favorecer una cosa que está mal hecha y por lo tanto gastando más en otras áreas. Entonces, la mirada holística es fundamental. Hay que integrar, todo debe ser integrado. De otra, puede ser más difícil, estoy de acuerdo, pero tampoco es necesario partir por todo. Uno puede ir gradualmente avanzando en mejores estados de sostenibilidad o mejores estados de bien común en cuanto a su aporte. Por eso el puntaje, el primer balance de ProQuality fue 315, pasó a 418 por su plan de acción y luego va a progresar y está haciendo su balance tercera vez ahora y
probablemente va a salir 500 algo, no sé cuál va a ser el resultado. Tampoco va a llegar al máximo, pero es un proceso de mejora continua. Y nadie es perfecto, ninguno, ninguna organización, nada. Lo importante es tener la disposición a ir haciendo las modificaciones que nos permiten ir avanzando hacia mayores grados de sostenibilidad, que es lo que necesita nuestro planeta hoy día. Muchas gracias. Susana Casas nos pregunta, ¿es posible aplicar, me imagino, la economía del bien común a las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, ONG? ¿Hay alguna experiencia en esto? Absolutamente. Hay fundaciones, bueno, en Chile, por ejemplo, hay una ONG que se llama Mundo de Virtudes, que ha hecho su balance del bien común. O sea, para las, y bueno, y a nivel mundial también, digamos, o sea, es aplicable incluso en términos personales. O sea, yo me puedo aplicar un balance de bien común a mí mismo o a mi familia y ver hasta qué punto tengo esas mismas relaciones, porque yo tengo proveedores. ¿A quién le compro las cosas que compro? ¿A quién cuando voy a hacer una modificación en mi casa? Bueno, ¿qué elementos estoy ocupando? ¿Son contaminantes, no contaminantes? ¿Cuáles optimizan más la energía o no? A veces estoy impedido por los valores. Es una realidad. Por eso es que el último círculo que les mostraba, que para que esto tenga fuerza y vaya bien adelante, es necesario políticas públicas de incentivos para que esos insumos que yo necesito no sean los más caros, sino que sean aquellos que puedo yo acceder. Entonces, yo como persona, como fundación, como cooperativa, como empresa, pequeña, mediana o grande, puedo hacer un balance del bien común. Los ministerios, los municipios pueden hacer, y de hecho lo hacen en Europa, un balance que está adaptado a la realidad del municipio. O sea, esto mismo que hemos mostrado aquí, que es definido para las empresas, hay el mismo balance con algunas adecuaciones, contemplando la realidad de lo que es un municipio. Y así, o sea, hay pequeñas variaciones. Bueno, de hecho, para nadie es un misterio que con la pandemia estos 2 años hay ciertos rubros que los niveles de precios han ido Exactamente. para arriba. Los materiales de construcción, por ejemplo. O cosas que costaban 25.000 pesos y hoy día cuestan el doble. Entonces, exactamente, claro. Es una realidad. Terrible. ¿Para qué decir la verdura y las frutas? A uno Sí. que de repente lo mandan a la feria, voluntariamente. Voluntariamente. Claro. Perla Uribe hace un comentario y dice, totalmente de acuerdo con el profesor Vignan en que estos temas deben tratarse en la universidad como contenidos en todas las áreas, o sea, de manera transversal. Santiago Araya nos dice, Chile se caracteriza por ser un país abierto a la economía internacional y eso se demuestra por los tratados que posee. Y los principales productos poseen muy poco valor agregado, extrae y vende. ¿Qué se necesita para que en Chile exista un acuerdo para comprometernos con los recursos que extraemos sin perder en la economía y sin perjudicar el medio ambiente? ¿Cree que la redacción de la nueva Constitución sea suficiente? Bueno, yo creo que no es suficiente. Obviamente, la nueva Constitución va a regir los principios básicos que deben orientar. Lo que tiene que ocurrir después es que la legislación adecuada a esa Constitución, porque claro, la Constitución finalmente son los cimientos, ¿no es cierto?, el radier de la casa. Finalmente es lo que dice, bueno, aquí queremos instalarnos, estos son nuestros límites, etcétera, nuestros valores. Pero luego vienen toda la articulación de las leyes que surgen de eso, ¿no? Cómo se adecua toda la legislación anterior, cómo se crea la nueva. Y ahí es el desafío grande de guardar coherencia sobre esos principios, que como les insisto, en las constituciones y en muchas constituciones, se pierde el sentido y se termina haciendo cosas que no son coherentes con estos principios básicos. Entonces, hay una labor legislativa posterior que tiene que ver con volver a centrarse cada vez más en este objeto fundamental del aporte al bien común que toda actividad económica debe generar. Y ahí vienen las interpretaciones, porque hay gente que dice, pero que no hay aquí ningún dueño de casino de juego. No quiere decir que yo no haya estado en un casino de juego, porque sí he estado y a veces he perdido plata, y bastante.
pero he madurado en el último tiempo. Entonces, pero la pregunta es, ¿y un casino de juego en qué contribuye al bien común? Y hay municipios que dicen, pero por favor, si el casino de juego me genera los recursos que yo necesito para hacer las cosas de bien. Bueno, ¿y no podremos ser más inteligentes y generar recursos de otra manera que no sea en base a la adicción de las personas? Que no sea en base a productos que incorporen más ciencia, más tecnología. Perdón la expresión, pero el presupuesto en ciencia y tecnología, en innovación en este país es una vergüenza. O sea, en definitiva, no permite que las personas que se quieren dedicar a crear innovación, ciencia, se puedan mantener en este país. O sea, por la cantidad de recursos que tienen que invertir necesariamente para explorar las nuevas ideas. Entonces, ¿cómo queremos generar un crecimiento sostenible si no somos capaces de darnos cuenta que la innovación, y la innovación, además, le pongo un apellido, con un fin social, que tenga la capacidad de mirar cuáles son aquellas situaciones que yo tengo que apuntar como prioritarias a resolver, ¿no es cierto? Y no estoy trabajando en ciencia sobre eso. Entonces, hay temas fundamentales. No lo resuelve la Constitución por sí misma. Es fundamental generar estas bases, pero luego no nos podemos distorsionar en el proceso si ya tenemos unas bases determinadas que han sido consensuadas por un grupo que es representativo por lo demás de una gran diversidad, luego ya decir, bueno, a partir de esto seamos coherentes en las políticas que generemos y no vayamos al Tribunal Constitucional solamente para algunas cosas que nos convienen o no nos convienen, sino que yo iría al Tribunal Constitucional para decir, oiga, mire, no es constitucional desarrollar una ley que atenta contra el bien común. ¿Me entiendes? O sea, esa es la cosa, digamos. Y bueno, el Tribunal Constitucional no funciona por sí solo, es demandado por. ¿Ah? Mire esto que no me parece bien. ¿Mm? Bueno, pero estoy metiendo en otras cosas. No hay tiempo. Sí. Connie Ardiles Lee nos dice, hola, ¿se puede tener acceso a la transcripción de la presentación anterior? Bueno, ustedes dijeron que la tenían grabada. Sí, se está grabando. Y todo puede ser usado en mi contra. Perla Uribe, muchas gracias, saludos. Y La Luz Escobar dice, ¿la responsabilidad social empresarial abarca alguno de estos temas? Me imagino que lo quiso hacer como pregunta. Claro, sí, sí, pero no es completa, porque la responsabilidad social empresarial muchas veces entendida como aquella acción que una empresa ejecuta sin modificar su propósito, que es compensatoria de un determinado daño o un problema que estoy generando, o para abuenarme con la comunidad. Entonces, está bien, pero mientras no entra en el corazón del negocio esta conceptualización, pasa a ser un pequeño departamentito que hace una fiesta para niños, o hace un vivero para pájaros, o hace una cuestión que es marginal dentro del actuar de la empresa. Entonces, eso está ya fuera de algo que es esencial. Hoy día ya es la base mínima, digamos, de quizás cuando la responsabilidad social empresarial sea fondo y no sea forma. Claro. Cada vez ahí. Un comentario de Rodrigo Parada dice, creo que una respuesta es la desindustrialización, dejar que todo sea a escala global. Existen demasiadas empresas con un gran impacto en sus procesos productivos y en emisiones de CO2. Se debería centrar más en comunidades y en la economía local, potenciando los territorios. La importancia no está en la utilidad, sino si no hay impacto significativo en la mitigación del impacto que producen en todos los niveles. Correcto. Ese es un comentario. Muy buena presentación. Nico dice, hola, se le cayó el internet a la profesora María Soledad Ocha, pide disculpas. Yeah. Y Santiago Araya dice, gracias, profesor. Una pregunta de Héctor Fuentes Quiján, ese soy yo. Profesor, empresas a nivel latinoamericano que sean conocidas, o en Chile mismo, que estén en esta senda de la economía del bienestar común. Bueno, como te decía, son pocas todavía. Hay un trabajo que se está haciendo de estos grupos. La primera vez que vino Christian Felber aquí a Chile
fue el año 2016 que lo invitamos, o sea, todavía es muy nuevo esta propuesta, pero Proqualitas es la misma organización que le estaba presentando, es una empresa que ha hecho su balance del bien común, Mundo Virtude, la empresa y Fundación Cultiva, que trabaja en temas de reforestación, ha hecho su balance del bien común y eso le ha permitido generar una hoja de ruta interesante. Otra cooperativa, una cooperativa en este caso de Coenergía, también ha hecho su balance del bien común. Entiendo que hay una empresa constructora en el sur, en Puerto Montt, que está haciendo el balance del bien común. Entonces, los grupos, los consultores que están, hoy día hay creo que 11 consultores en Chile, tratan de ver qué empresas puedan motivarse con esto. No es algo que todavía tenga una articulación tan alta, o sea, es una propuesta interesante, pero que todavía no tiene tanta raíz en Chile como para ir adelante, pero eso es lo que tratamos de hacer con este tipo de presentaciones y otras a comunidades empresariales, etcétera, para que lo contemplen. De hecho, en el caso de la banca ética donde yo estoy, nosotros hemos definido toda la evaluación de impacto de las empresas en base a la propuesta de empresas B, de hecho somos una empresa B de doble impacto, los parámetros de comercio justo y la matriz y el balance del bien común. Con eso hemos hecho una herramienta simplificada, para no cargarle un tremendo ladrillo en la cabeza a las empresas, de manera tal de ver los puntos esenciales que nos permiten visualizar hasta qué punto la empresa avanza en este camino de sostenibilidad. Aprobado eso, y viendo que la empresa camina en ese sentido, nosotros estamos disponibles, luego de hacer la evaluación financiera, comercial y de riesgo, a financiar esa institución o empresa. Ese es un poco el esquema. Sí. Ya. Delante no me mostraba el nombre completo porque de repente se me pierde y decía Nico, y en realidad pido la disculpa porque es Nicole Valencia. Decía Nico. Lo alcancé a leer así. Ahora me aparece, ahí se me desapareció, ¿no? Y después me aparece Nicole Valencia. Ya. Y finalmente Hilda Luz Escobar nos dice, muchas gracias, me quedo con la esperanza de replicar aquí los conceptos. Muchas gracias, Hilda. Ok. Sí. Bien, profesor, parece que no tenemos más consultas ni comentarios, así que me resta solamente agradecer una vez más la presentación del profesor Gerardo Vignant y que haya accedido a participar con nosotros en esta actividad conjunta de la carrera de Ingeniería Comercial y la carrera de Auditoría, ambas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso, en nuestra querida Casa de Estudios del Campus Santiago, puntualmente. De hecho, nos acompaña quien es la directora de nuestro campus, la profesora Valeria Scapini. Hay personas que lamentablemente no reconozco, así que no las pude saludar de manera especial. Así que mis disculpas. Nos acompañan académicos, académicas, me imagino que algún estudiante también. Gracias por haber participado con nosotros. A usted, profesor, a quienes asistieron, y el profesor Felipe Insúa, que ahí dice UB Santiago, que además es el encargado de extensión del campus. Daniel Valenzuela nos dice también, muy buena presentación, muchas gracias. Por nada, Daniel, al revés, gracias por participar con nosotros. El profesor Felipe Insúa se preocupó de la grabación, así que después nos va a hacer llegar una de esas tremendas notas que él hace como buen periodista que es. Así que, nuevamente, muchas gracias y gracias. Quedamos, yo creo que igual comprometidos para en algún futuro poder nuevamente contar con la participación del profesor. Muchas gracias y gracias por la paciencia. Sé que no soy breve, pero bueno, gracias por el tiempo que se han tomado. Yo creo que al revés, yo creo que este tema da para más. No, eso de todas maneras. Se puede seguir comentando y sí. Podemos seguir... si me dan cuerda, puedo seguir horas. Al calor de una bebida y no de... bueno, eso estaría mejor. No de un vino porque... bueno, para no fomentar empresas que producen adicción. No, pero espérate. Hay vinos de comercio justo, que trabajan muy bien. Ya. Así que podemos invitar a alguno de ellos. Okay. Qué bien. Bueno,
Listo. Encantado. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. por participar. Chao. Muy bien. Adiós. Gracias. Chao, profesores. Adiós. Hasta luego. Gracias.